La porción que hoy nos toca es una porción que usted procura leer bastante rápido cuando le toca dentro de la Biblia leer esta parte. Pero va a encontrar que hasta estos mínimos detalles son tan importantes dentro del plan de Dios y de lo que Él nos ha revelado en las Escrituras. Así que le quiero invitar que por favor me acompañe a Mateo capítulo 1 y vamos a estar viendo la porción de los versículos 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículo del 1 al 17. Ya que lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie en reverencia a la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a esta porción y después orar para pedir la bendición de Dios. Dice Mateo 1 del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por darnos su palabra, palabra fiel, palabra que no falla, palabra suya, Señor, que nos apunta hacia Cristo. Por favor, Señor, a través de estas escrituras, guíenos a una mayor admiración hacia Cristo. Ayúdenos a contemplarle en un aspecto más de su belleza y de su gloria y de su misión hacia nosotros cuando Él vino. Por favor, Señor, ayúdenos a poder admirarnos de cómo incluso una parte que habla de tantos nombres tiene tanto propósito dentro de sus planes, Señor. Gracias, Señor. Queremos ver hoy a Cristo. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Usted sabe que en nuestras Biblias tenemos 4 libros que registran la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. A estos 4 libros le conocemos como los Evangelios. De esos 4, 2 fueron escritos directamente por apóstoles, como es el caso de Mateo y de Juan, y otros 2 de esos libros fueron escritos por discípulos muy cercanos a otros apóstoles, que son el Evangelio de Marcos y Lucas. Y cada uno de estos, como he dicho, nos presenta la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero desde diferentes ángulos cada uno de ellos. Y eso, lejos de ser un problema, pues nos ayuda, nos enriquece esta comprensión de la vida y de la obra de nuestro Señor. El Evangelio de Mateo, que es el que nos ocupa nuestra nueva serie de predicaciones, fue escrito por el apóstol Mateo,
pero fue escrito también para una audiencia, y aquí lo digo, primeramente judía. Eran judíos a quienes primeramente estaba dirigido este evangelio. Debido a esto, las cosas que se mencionan en el evangelio tienen su énfasis para mostrar esto, hermanos, que Jesús de Nazaret es el Mesías que el pueblo judío había estado esperando por tantos años. Y aquí cabe hacer una observación. Hay otras culturas y religiones en el mundo que también han esperado a un Salvador que haga justicia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no estamos estudiando nosotros esas culturas? ¿Por qué, por ejemplo, no estamos estudiando la antigua religión persa con su profeta Zaratustra, que hablaba acerca de un Salvador que vendría, que vencería al mal, que resucitaría a las personas en el fin de los tiempos y que traería una renovación completa? ¿Por qué no los estamos estudiando a ellos y por qué estamos estudiando esta Biblia, este libro escrito para judíos? ¿Se ha puesto a hacerse esa pregunta? Si no, pues ya se la puse en la mente, ¿verdad? Pero es que hay una diferencia muy importante entre las muchas religiones que han esperado un Salvador y lo que nosotros encontramos en la Biblia. La primera diferencia que puedo señalar es que, a diferencia de otras creencias, la promesa y el cumplimiento del Mesías está arraigado firmemente en la historia y registrado fielmente en las Escrituras. Es decir, la vida de Cristo no es algo que se le ocurrió a alguien momentáneamente en un éxtasis que imaginó que iba a venir, pero hay cientos de años, personajes, pactos y cosas entretejidas en una manera tan sofisticada como un bello tapiz para mostrarnos y para guiarnos hacia la persona de Cristo. Hay tantos temas en el Antiguo Testamento, tantas cosas que ocurrieron en miles de años y todas como arroyos van y desembocan en el mismo mar que es Cristo. Esa complejidad no la vamos a encontrar en ningún otro libro, en ningún otro escrito, en ninguna otra religión. Vamos a encontrar ese arraigo y esa conexión histórica. Pero esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte de la respuesta de por qué estudiamos la historia, la vida, las promesas a una persona judía de hace 2000 años, es porque dentro de todas esas promesas, dentro de esas leyes, dentro de esos personajes, dentro de esas profecías, estaba señalado que la bendición para todas las naciones del mundo iba a venir de allí, del pueblo judío y específicamente de Jesucristo. Por eso lo estudiamos. Por eso entendemos que este conocimiento es para bendición de todos nosotros. El apóstol Mateo pretende demostrar estos dos puntos en su evangelio. Él quiere demostrar a través de su evangelio que Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que ha esperado el pueblo judío y que ese cumplimiento es para bendición de todas las naciones. Esto se puede comenzar a notar apreciando los primeros versículos, la genealogía. Y para comenzar el desarrollo de esto que acabo de exponer, voy a estar exponiendo la genealogía en 3 puntos. El primer punto es que Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesucristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Note ahí Mateo 1:1, ¿cómo comienza? Dice, libro de la genealogía. Aquí Mateo, como nos damos cuenta, comienza su evangelio presentándonos la línea genealógica de Jesús por parte de José. Esto nos puede resultar un poco extraño, hermanos, porque José no fue el padre biológico de nuestro Señor Jesucristo. Mire el versículo 16 de nuestro mismo texto, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, y aquí es muy importante, dice, de la cual. La clave es la, no dice él, no dice del cual, hablando de José, pero dice solamente de ella, de la cual nació Jesús,
llamado el Cristo. Y es que el nacimiento de nuestro Señor fue milagroso, y milagroso de una manera única. En el Antiguo Testamento hubo nacimientos milagrosos, sí. Abraham y Sara, ya bien grandes de edad, y tienen un hijo, ¿verdad? A los 100 años Abraham, 90 años Sara. Un milagro. Ana, siendo estéril, puede tener también un hijo por un milagro de Dios. Pero Cristo es algo único, diferente, porque no hubo intervención de varón. Fue el Espíritu Santo en María a través del cual se llevó a cabo el bebé dentro del vientre de María. Y pues, entonces, si el hijo no es de José, si solo es de María, en este sentido humano, entonces, ¿por qué se traza la genealogía desde José? Bueno, esa es una pregunta que tal vez si usted es muy cuidadoso de la Biblia la haría, ¿verdad? Pero se traza porque para el pueblo judío, si un varón, cabeza de familia, estaba dispuesto en adoptar, en aceptar a un miembro, ese miembro se convertía como si fuera naturalmente de la familia. Hasta el punto que el abuelo podía ser el abuelo de él también. Y el bisabuelo de la persona adoptada. Y esto es exactamente lo que encontramos en la vida de Jesús. Él fue aceptado por José, el esposo de María, hasta el punto en que las personas le llamaban a Jesús hijo de José, ahí en Juan 6:42. Usted después lo puede buscar, le llamaban el hijo de José. En Mateo 1:1 también vemos que el evangelista ya nos anticipa quién dice él que era Jesús de Nazaret. Él dice que era Jesucristo. Nota ahí en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Algunos piensan que ese es el nombre, Jesucristo, pero son dos cosas distintas. El nombre es Jesús, Cristo es el título. Cristo es la traducción de la palabra Mesías en hebreo, palabra que significa ungido. Y es que antiguamente, hermanos, cuando se iba a preparar a una persona para algo especial, la persona por parte de algún profeta o algún sacerdote se le ponía aceite de oliva y ese aceite se derramaba sobre su cara, sobre su cuerpo. Esa era la unción. Y habían personas ungidas como reyes, como sacerdotes, como profetas. El pueblo de Israel tuvo muchas personas ungidas, pero en la esperanza del pueblo, en el centro, en el corazón, se esperaba un ungido, y voy a decirlo con U mayúscula, uno especial, uno que iba a recibir la aprobación y la bendición de Dios en una manera especial. ¿Y sabe qué nos está diciendo Mateo? Mateo nos está diciendo, ese que hemos esperado es este hombre, es Jesús de Nazaret, es Jesucristo, es el ungido que hemos estado esperando. Así Mateo nos lo presenta desde el principio. Y en lo que resta del versículo 1, Mateo nos empieza a conectar a Jesús con David y con Abraham. Y esto es muy importante, hermanos. Mire cómo nos conecta primero con David. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo y luego dice hijo de David. Ahora, si somos estrictos, David no era el padre de Jesús. 1000 años antes es cuando vivió David. Pero es una forma de decir que Jesucristo era un descendiente de David. El punto importante de esta conexión, hermanos, es que hubo un momento en el que Dios hizo un pacto con David y con su descendencia. Si usted mire, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 7, nos dice que David tiene este deseo de construirle una casa al Señor. Él está viviendo en un palacio y cuando voltea a ver el Señor, pues él está viviendo en unas tiendas, por decirlo, ¿verdad? De una manera, en unas partes tejidas allí con cuero de cabra y otras cosas. Y David se siente con pesar de eso. ¿Cómo yo puedo estar viviendo en un palacio y el arca de Dios en esto, verdad?
tiene el propósito de construirle entonces una casa a Dios. Lo habla con el profeta dice, David, qué buen deseo, adelante. Y Dios manda de vuelta al profeta. Él dice, David, Dios me manda a decirte este mensaje. En el capítulo 7, versículo 11, desde 2 de Samuel dice, el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Qué interesante. David, tú no la vas a construir, yo te la voy a construir. Yo te voy a construir una casa. Y luego versículos 12 y 13. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente. Y por favor, note, ahí está subrayado. Esa palabra en hebreo es semilla, significa semilla. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Cuando David leía esto, cuando David lo escuchó, probablemente estaba pensando en el rey que viene después de él, su hijo, Salomón. Pero resulta que Salomón muere y su reino en algún punto se quiebra. Y bueno, suceden tantas cosas trágicas dentro de la familia de David que no tenemos que decir, eso no se podía referir a él, a Salomón. No se podía referir a él. Entonces, ¿a quién? ¿Quién es ese descendiente a través del cual iba a establecerse un reino para siempre? Mateo nos dice, ese descendiente de David, cuyo reino estará establecido para siempre, es Jesús. Él es el cumplimiento de la promesa hecha a David de un futuro rey eterno. Solo piense un poquito, hermanos, en lo bello de esta esperanza. Digo, nosotros estamos viviendo cada 3 años o cada 6 años incertidumbres. Próximo gobernante, ¿será bueno? ¿Será malo? No sé. 6 años en nuestro país, ¿será bueno? ¿Será malo? Y todo el montón de ajustes que tenemos que hacer, todas las cosas que tienen que cambiar, todas las leyes que se tienen que hacer. Vivimos en constante incertidumbre por eso. Sabemos cuán provechoso es cuando un gobernante hace bien su trabajo. Y sabemos cuán terrible es cuando un gobernante hace mal su trabajo. Y vivimos en esa constante incertidumbre. El pueblo de Israel vivía eso, pero multiplicado por 10, hermanos. Reyes que vivían 50 años en el poder y malos. Imagínense eso. Y a veces malos y malos y malos y malos y por ahí salía uno bueno. Tiempos bastante difíciles, ¿verdad? Pero qué hermoso vivir en un tiempo donde de manera continua, prolongada, esa incertidumbre se quite. Donde existe un reino donde esté la plena bendición de Dios. Un reino justo, seguro, próspero, con paz. Ese es el reino que describen las escrituras del descendiente de David. ¿Y cuán grato será esa expectativa o esa espera de que por fin se cumpla? Así que Mateo está introduciendo este tema. Está diciendo, ese que tanto hemos esperado, que va a reinar con justicia, con paz, con seguridad. Aquí lo tenemos, es Jesucristo. Pero él no se queda con David, también habla de Abraham. Dice ahí en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es que Abraham es otro personaje muy importante. Él vivió 1000 años antes de David, según los historiadores, y Dios también hizo un pacto con Abraham. Ahí en Génesis 22:17 nos dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Note otra vez la palabra, semilla, como las estrellas del mar y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia, nuevamente palabra semilla, poseerá la puerta de sus enemigos. Versículo 18, y en tu simiente, nuevamente semilla,
serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y aquí, hermanos, voy a pedirles que nos pongamos un poquito técnicos, pónganse los lentes, vamos a ver una cuestión un poquito profunda de la gramática de este texto. Dentro de la gramática existen dos sustantivos a los que quiero llamar su atención. Existe el sustantivo colectivo singular y el sustantivo individual. Un sustantivo colectivo singular se refiere como a un conjunto de personas, animales o cosas. Puede ser, por ejemplo, un rebaño. Sabemos que es un singular rebaño, el rebaño, pero sabemos que implica muchas ovejitas, ¿verdad? Podemos hablar del ejército, el ejército en singular, pero entendemos que el ejército se compone de muchos soldados, dentadura lo mismo. Y existe lo que es el sustantivo individual, por ejemplo, oveja, soldado o diente. Eso lo podemos entender bien. Lo complicado viene cuando una misma palabra puede ser colectiva o individual. Por ejemplo, la palabra semilla. Si usted le pregunta a un agricultor, ¿qué sembró hoy? Lo más probable es que el agricultor no le va a decir, sembré semillas de frijol o semillas de esto. ¿Qué le va a decir? Lo va a usar en singular, ¿verdad? Semilla. Y nosotros perfectamente vamos a entender que no fue y puso nada más una semilla, sino que fue por el camino y fue sembrando muchas semillas. Pero si nosotros le hablamos a alguien que tiene una semilla en la mano, ¿qué tienes en la mano? Una semilla. Igual lo usa en singular. Y aquí es donde viene la complejidad, hermanos, porque en el hebreo esa palabra puede ser plural, como lo vimos, colectivo, o puede ser singular. Y hablando del versículo en Génesis capítulo 22, el versículo 17, si lo puede volver a poner, por favor, ahí está. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Ahí aparece la palabra semilla, pero aquí está hablando del colectivo, lo conjunto. Él está hablando acerca de la descendencia de Abraham, que es el pueblo de Israel. Pero en la medida que avanza la promesa de Dios, se concentra en una persona. Como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia. Nuevamente aquí aparece la palabra semilla, poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Y qué significa eso? Significa será conquistador. Y luego mira el 17, y en tu simiente, semilla nuevamente, serán benditas todas las naciones de la tierra. La primera semilla podemos entender, se refiere al pueblo de Israel. Numeroso, están en todos los países del mundo, ¿verdad? Tal vez menos en Irán, Irak y cosas así, pero están todos lados, numeroso el pueblo de Israel. Pero la segunda y la tercera semilla, la Biblia parece indicar que solamente habla de una persona. Y el apóstol Pablo lo entendía así. Cuando él escribió a Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Y aquí viene el fruto, hermanos, de este trabajo, de pensar profundamente en el texto. El fruto es este. Mateo nos quiere conectar que aquel a través del cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas es Jesucristo. Este que es el descendiente de Abraham es en el que por fin vamos a ver las promesas de Dios de bendecir a todas las familias de la tierra. Él es el cumplimiento de esa promesa. En Él son bendecidas las familias de la tierra. Y déjenme lo digo muy explícitamente, Cristo es la bendición para todas las familias de la tierra. Él es la fuente de salvación. Él es la fuente de vida, de reconciliación, de perdón, de gozo, de paz con Dios.
¿Y cómo se veía eso? ¿Cómo se ve eso en la vida diaria, hermanos? Usted tiene que mirar la vida de Cristo. Gente que estaba atormentada por demonios, molestándoles cada día. Una señora encorvada completamente, doblada, que tenía esta aflicción de Satanás por tantos años. Mujeres sufriendo mucho. Un hombre que aunque lo ataban en uno y otro lado, el hombre se soltaba y andaba desnudo y pasaba cosas terribles, el hombre sufriendo y golpeándose. Cristo lo liberó. Gente que estaba en esclavitud en el pecado, Cristo los libertó. Gente que estaba enferma, Cristo los sanó. Aquellos que estaban marginados, Cristo los recibió. Aquellos que no tenían propósito y se sentían vacíos, Cristo los reclutó. Y lo sigue haciendo. Usted y yo somos testimonio de eso. Cristo es la bendición, hermanos, de todas las naciones. Eso es lo que precisamente estaba haciendo Mateo. Él es el que viene a reinar, el hijo de David, el descendiente de David, pero también Él es el descendiente de Abraham que viene a bendecir a todas las naciones. Y con eso nos preparamos para el segundo punto. Ahora usted dice, ay, pastor, ¿cómo vamos a llegar al versículo 17, verdad? Si solo hemos visto uno. Bueno, vamos a pasar muy rápido por los siguientes. Pero también el segundo punto que quiero llevar es, Jesucristo es el Salvador para judíos y no judíos. Note ahí en el versículo 2, por favor, de Mateo. Ahí notamos en Mateo 1:2 que la genealogía de nuestro Señor comienza desde Abraham. Como mencioné, los historiadores lo fechan antes, 2000 antes de Cristo. Pero si observamos con atención la genealogía, vamos a notar un patrón. Este es el patrón. Varón A engendró a varón B engendró a varón C engendró a varón D, y así. Pero si usted es muy cuidadoso, va a notar que ese patrón se rompe en algunas ocasiones. En la primera ocasión en la que se rompe es en el versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y ya se rompió el patrón ahí, y a sus hermanos. Y es que el punto aquí, hermanos, es que el Mesías prometido iba a venir por medio de un familiar particular que era Judá. Pero Judá tenía otros hermanos que fueron los que compusieron la nación de Israel, como las columnas. Y hubo un punto en la historia de Israel donde Judá se desconectó de sus demás hermanos. Allí cuando ocurrió la división, después de Salomón se dividió. Entonces Judá quedó con una parte nada más y el resto de los hermanos quedaron en otros territorios. Y por mucho tiempo estuvo ese pleito entre los dos lados, aunque eran descendientes de Israel, estaban peleados entre las tribus. Hasta tal punto usted recordará en la historia del rey David, por ejemplo, que cuando dijeron, ¿qué parte tenemos nosotros con David y con el hijo de Esaí? Él provenía de la tribu de Judá, habían fuertes conflictos. Y lo que Mateo está queriendo hacer con esto es decirle al pueblo judío, hermanos, el Mesías no solamente es para los de la tribu de Judá, es para todo Israel. Él ha venido para todos nosotros. Él era muy inclusivo, estaba diciendo, hermanos judíos, todos tenemos esta esperanza y por fin se ha cumplido. Era una manera sutil de comunicar ese mensaje. Pero otra cosa más sutil es la que encontramos cuando se empiezan a mencionar a mujeres. Ahí se rompe otra vez el patrón, versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar, primera mujer que aparece, a Fares. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab, segunda mujer que aparece. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Y luego tenemos y Jacob engendró a José, marido de María. Ahí ya explicamos eso, pero miren, hermanos, algo interesante con respecto a estas lecturas o a estas partes acerca de las mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, que creo que me faltó mencionar a Ruth por ahí, pero Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, es que estas 4 mujeres provenían de un pasado oscuro. 3 de ellas ni siquiera eran israelitas. Por ejemplo, Tamar fue una mujer extranjera que con engaños quedó embarazada de Judá. Rahab fue una mujer que tenía un burdel. Ruth fue una mujer extranjera que Dios había dicho que de esa nación no iban a entrar en la congregación del Señor por 10 generaciones. Y Betsabé, bueno, aquí era la mujer de otro hombre y David lo mandó matar. Así que todas estas mujeres provenían de un pasado oscuro. Pero Mateo no parece que quería decir cosas negativas acerca de la familia de Cristo, pero quería decir esto, hermanos. Había mucha gente en la familia de Cristo que la gracia de Dios los había alcanzado en una manera sorprendente. Cada una de estas mujeres provenía de un pasado oscuro, pero la gracia de Dios fue más abundante. Así que nuestro Señor provenía de una familia de renombre. Abraham, David, Salomón y unos cuantos reyes por ahí. Pero también había personas que tenían una vida pasada muy oscura, que fueron redimidas por Dios. Y este es el mensaje que quiere comunicar Mateo. En la familia de Jesucristo puede haber personas con un pasado oscuro, pero que han sido redimidas por la gracia de Dios. Es que me ha pasado, hermanos, que a veces estoy compartiendo con un señor y estoy allí con él o con un viejo amigo, ¿verdad? A alguien con quien estoy hablando. Y luego otra persona se acerca y me voltea a ver y lo voltea a ver a él y estoy con la Biblia y él está escuchando y se me queda viendo así como diciendo, si lo conocieras, sabrías qué pecador es este. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Pero a veces hasta quiere echar ahí un poquito de maldad, ¿no? Diciendo las cosas que él ha estado haciendo. En algunas ocasiones he dicho, mira, el médico vino a sanar enfermos, no a personas que no necesitan ser sanadas. Y Jesucristo vino a salvar pecadores. Cristo vino a salvar pecadores. Mateo nos está diciendo eso en la genealogía de Cristo. La familia de Cristo está compuesta por gente ilustre, noble, entregada, que estuvo al servicio de Dios, sí, pero también estuvo compuesta de gente terrible, pero que fue alcanzada por la gracia de Dios, como usted y como yo. Y eso nos lleva al tercer punto, hermanos. Jesucristo es el comienzo de algo nuevo. Ahora sí, versículo 17, ya estamos llegando al final. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Así que Mateo nos presenta la genealogía de Cristo en 3 grandes bloques. En Abraham, ahí sí me ayudas a ponerla siguiente, ahí está. En Abraham nosotros encontramos la semilla de esa esperanza. Esa semilla que se desarrolla y crece y llegamos hasta ese árbol que es David. Pero los sucesores de David empiezan a hacer lo malo delante del Señor y dice que son cortados, son talados. Y solamente queda el puro tronco con Jeconías. Pero algo interesante sucede con Jeconías porque el rey de Babilonia se lo lleva a Babilonia y allá, cuando estaba encarcelado, uno de los reyes de Babilonia tiene misericordia de él y lo saca de la prisión. Segundo de Crónicas nos habla acerca de eso.
y le da mucha riqueza y lo hace que se siente con él, le da honores increíbles a Jeconías. Y nos hace pensar entonces que de ahí surge un pequeño retoño. Surge para el pueblo de Israel una esperanza de que aunque fueron cortados, todavía queda algo de esa semilla. Y es lo que llama el renuevo ahí en las profecías. Y ese renuevo crece y crece y crece. Y dentro de la genealogía, Mateo nos está diciendo que ahora esa semilla tiene su cumplimiento final en Jesucristo. Y si puedes poner la siguiente tabla. Así que aquí tenemos los nombres y noten los 14 que aparecen, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe que recibe la semilla y va avanzando hasta que llega hacia David, lo que les acabo de contar. Y de David pues tenemos el momento cúspide en Israel con Salomón, ese momento glorioso donde la nación logra lo máximo. Y llegamos hasta el punto más bajo con Jeconías, que se lo llevan, Israel pierde toda esperanza, piensan que ya no hay esperanza para ellos, pero como dije, ese mismo Jeconías parece que vuelve a nacer, parece que vuelve a resurgir por la gracia de Dios y vuelve a encabezar la esperanza como una nueva semilla, como un nuevo retoño para llegar hasta lo último a Jesús. Mire, esta tabla es muy intencional porque la realidad es que entre medio de muchos nombres hay muchos otros nombres, pero Mateo no los quiso poner. Él quiso que alguien se tomara la molestia de hacer este trabajo y decir, aquí hay algo sofisticado, aquí hay algo que comienza con Abraham, algo que se va perdiendo en la segunda columna, pero algo nuevo que está resurgiendo y empieza con Cristo. Y nos está diciendo, Cristo ya es el cumplimiento de todo aquello que hemos estado esperando. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante todo eso que nosotros podemos notar aquí. Es increíble cuánto podemos aprender en la forma en que está escrita esta genealogía. Hermanos, la familia es algo que nosotros no podemos elegir. Es decisión de Dios. El color de nuestra piel, aunque luego con el sol pues sí cambia, ¿verdad? No lo podemos elegir, como alguien dijo, ni nuestros vecinos podemos elegir. Esto es algo que solamente Dios pudo hacer. Y Dios hizo que nuestro bendito Salvador naciera dentro de esta familia para enseñarnos, hermanos, que Él es el cumplimiento de las promesas, pero que Él también nos está invitando y nos está incluyendo en su familia si venimos a Él. Dice Mateo 12:50, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué importante, hermanos. ¿De qué pasado venimos? Tal vez el de Rahab, el de Ruth, el de Betsabé, no lo sé. O tal vez el de Abraham, el de David, el de alguno de los reyes, no lo sé. Pero si tenemos nuestra fe en Cristo, somos de su familia, somos de la familia de Dios. Y Él es ese cumplimiento de algo nuevo, algo especial, algo único, lo mejor de todo. Así que demos gloria a nuestro Dios por su plan cumplido en Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias por revelarnos a través de esta escritura todo lo complejo que usted llevó a cabo, hizo a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cómo hay tantas cosas allí, Señor, que usted nos enseña. Le rogamos que nos ayude a comprenderlas, a abrazarlas, aterrizarlas en nuestro corazón, Señor. Y desde ya estar abrigando este amor
por nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, Señor, bendiga su palabra en nuestros corazones, que la podamos atesorar. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra en nosotros.